Hoy vamos a empezar con un nuevo tema que es referente a... ¿Cuál es el tema de hoy? Inferencia estadística, profe. Ajá. Sí, seguimos con la inferencia. Pero Prueba de puntualmente, ¿qué vamos a ver hoy? hipótesis. Prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Hoy vamos a empezar con un nuevo... vamos a ver el tema referente, lo que está en el trabajo práctico número 9. Prueba de hipótesis. A partir de hoy vamos a ver una serie de pruebas estadísticas que vamos a realizar según la situación, según la circunstancia. Son diferentes pruebas que se realizan. Y hoy arrancamos con una de las más simples. ¿Alguien estuvo leyendo algo del tema? ¿Nos puede decir qué es una prueba de hipótesis? ¿Qué entienden por prueba de hipótesis? Dice que se dedica a conocer la probabilidad de ocurrencia del resultado. Exactamente, es una prueba que nos calcula, nos determina la probabilidad de ocurrencia de un determinado resultado. ¿Y eso qué significa? Eso es lo que nos dice la teoría, el libro, pero ¿qué? Lo que a mí me interesa es qué ustedes entienden de eso. ¿Qué significa conocer la probabilidad de ocurrencia de un resultado? ¿Y cómo lo puedo aplicar a eso en la práctica? ¿Qué les parece? Sería que si puede suceder o no. Sí, en realidad, en teoría, ¿qué decimos nosotros acerca de la probabilidad? Por más pequeña que sea, cualquier resultado, cualquier observación tiene probabilidad de ocurrir. Cualquier resultado o cualquier observación, cualquier valor tiene probabilidad de aparecer. Obviamente que cuanto más alejado está de la media, la probabilidad de que aparezca es menor, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, vamos a trabajar mucho y yo voy a seguir insistiendo con el uso del gráfico de la campana de Gauss, que es la que me representa gráficamente ese comportamiento. ¿Qué me muestra la campana de Gauss? Esa campana simétrica, elevada en el centro donde coincide con la media, y a medida que nosotros nos alejamos de la media, esa campana se va achicando, o sea, va descendiendo la curva hasta tornarse, en realidad nunca toca la línea del eje horizontal, sino que se extiende paralelamente hacia el infinito. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? ¿Por qué se extiende hasta el infinito? Justamente por ese concepto teórico de que cualquier observación tiene una probabilidad de aparecer. Por más mínima que sea, existe la probabilidad. Entonces, el extremo de la campana o de la curva se extiende hasta el infinito. Es paralela a ese eje horizontal. ¿Y qué ocurre con la probabilidad? O sea, cuando nosotros tenemos un individuo, una observación o un resultado que está cerca de la media, ¿qué decimos con respecto a la probabilidad de esa observación cuando está cerca de la media? ¿Es baja o es alta? Alta. Es alta, ¿sí? Tienen una alta probabilidad de darse o de presentarse esa observación o ese resultado, ¿sí? Tiene una alta probabilidad. Cuando se aleja de la media, esa probabilidad comienza a disminuir, ¿sí?
qué es lo que determina? Si nosotros observamos esa curva, esa campana de distribución de las observaciones alrededor de la media, ¿qué es lo que determina esa diferencia en las observaciones? Si nosotros, por ejemplo, hacemos acá, de todos los presentes, registramos registramos, por ejemplo, la estatura, ¿sí? Y construimos una campana. ¿Todos van a tener la misma estatura? No. No. Hay una variabilidad en esas observaciones. ¿Y a qué se debe esa variabilidad? ¿A qué decimos que se debe esa variabilidad de las diferentes observaciones? O supongamos que yo registro no sé, el peso de un lote de pollos parrilleros. ¿Todos pesan exactamente lo mismo? ¿Qué tipo de variable es el peso? Una variable cuantitativa continua. ¿Todos los animales van a pesar exactamente lo mismo o no? ¿Sí o no? No. 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 Y es normal que eso ocurra, que sus pesos sean diferentes. ¿Es normal o no? Sí. Sí. Sí, bien. ¿Y a qué se debe esa variación? ¿A qué decimos que se debe esa variación normal, esa variabilidad normal de esas observaciones? Obviamente son múltiples las causas, pero las agrupamos, cuando nosotros estamos considerando esa variabilidad normal, las agrupamos y decimos que se deben al azar, que esas variaciones, esas diferencias observadas se deben al azar, es decir, que es normal observarlas dentro de un determinado límite. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, de esas aves observadas con respecto a su peso corporal, donde yo tengo, supongamos, un promedio de 1,8 kg, y de repente me aparece un pollo que me pesa 200 gramos, ese pollo va a estar ubicado muy alejado de la media, va a estar en un extremo de esa campana, va a estar en la colita de la campana, muy alejado. Decimos que esa diferencia que yo observo ya está muy lejos, o dicho de otra manera, dicho en términos de probabilidad. La probabilidad de que esa observación, ese valor se dé por azar, es muy baja. Es muy baja para que eso se dé por azar. Entonces ahí nosotros intuimos de que hay alguna otra causa, algún otro factor por fuera de esa variabilidad normal que está haciendo que se manifieste esa observación. Eso en términos de... Ahí aplicamos lo que ustedes mencionaron de probabilidad, de estudiar la probabilidad de que ocurra algún evento o suceso o resultado. Y lo que me hace la prueba de hipótesis es justamente diferenciarme la causa de ocurrencia de esa observación o de ese resultado. La prueba de hipótesis me va a decir, la probabilidad de que esto se dé por azar es muy baja. Entonces hay algo adicional que está haciendo que eso varíe. Eso me dice la prueba de hipótesis. Les voy a compartir un Power, un archivo para graficar mejor. Ya saben, como siempre, vayan haciéndome cualquier pregunta que tengan, vayan haciéndola. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, no hay nadie en la otra sala, así que... Bueno.
ahí tenemos, dice que la inferencia estadística me sirve para comparar poblaciones que presumiblemente pueden ser diferentes. Diferentes desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Diferentes desde el punto de vista estadístico. Obviamente que van a ser diferentes. Acá nosotros vamos a hablar mucho de diferencias observadas. Acuérdense, estamos trabajando con biología. Hay una variabilidad normal, o sea que siempre vamos a observar diferencias. Grábense eso, siempre vamos a observar diferencias. Lo que nosotros queremos determinar con la inferencia estadística es si esas diferencias se deben al azar, a una variabilidad normal, o se deben a algún otro factor ajeno, ¿sí? Que pueda estar afectando, y donde ahí sí va a haber una diferencia entre las poblaciones. Cuando hablamos en realidad, cuando hacemos una prueba estadística, nosotros trabajamos con muestra, pero ya van a ir viendo que se utiliza el término de poblaciones, también trabajamos hablando de parámetros poblacionales, o hablamos de prueba estadística, prueba de hipótesis para una población, para dos poblaciones, pero trabajamos con muestras, para que se les aclare eso. Entonces lo que hacemos acá es comparar poblaciones, que nosotros presumimos que pueden ser diferentes, ¿o no? Y acá está un poquito lo que comentaron hoy, no recuerdo quién fue el que habló, donde dice que la prueba de hipótesis lo que hace es determinar o conocer la probabilidad de ocurrencia de ese resultado obtenido. O sea, ¿qué probabilidad tiene de ocurrir ese resultado? Me va a dar un valor de probabilidad. Vamos a hablar de probabilidad. Acuérdense de valores entre 0 y 1, ¿sí? Y siempre trabajando con la distribución normal, con esta campana de distribución normal, con la campana de Gauss. Vamos a trabajar formulando hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? A ver, pregunto. Pregunto a la clase, ¿qué es una hipótesis? Una respuesta provisoria. Una suposición. Algo que nosotros creemos que es verdad. Ahí me gusta más, una suposición. Es una suposición de algo. O también se puede decir es una afirmación que hacemos de antemano, ¿sí? Pero por ahí el término más adecuado podría decirse que es una suposición. Nosotros suponemos algo. Por ejemplo, suponemos que un determinado alimento, un determinado medicamento, una determinada vitamina va a producir tal efecto. Digo, este alimento podría producir una mayor ganancia de peso. Este medicamento podría producir, o si queremos podemos directamente afirmar, este alimento produce una mayor ganancia de peso. ¿Sí? Pasa que por ahí, bueno, no queremos ser tan jugados y hacemos la suposición. Entonces decimos podría. Ya vamos a ir viendo esto que son cuando decimos dos colas, una cola. Ya vamos a ir hablando de esto. Bien. Fíjense ahí. Nosotros en este gráfico tenemos justamente el ejemplo de los pollos. Es normal que yo observe alrededor de la media, del promedio muestral o poblacional, que observe una distribución normal de individuos, por debajo y por encima. Si estamos hablando de una distribución normal,
se tiene esa simetría hacia arriba y hacia abajo, donde voy a tener individuos por encima y por debajo de la media. Donde cuanto más lejos se encuentren de la media, ya sea hacia arriba o hacia abajo, su probabilidad de aparición es mucho menor. Es mucho menor esa probabilidad, ¿sí? Y fíjense, acá ya nos vamos adelantando en algunos conceptos donde dice, por ejemplo, área de rechazo y área de no rechazo. A ver, aguanten un cachito que voy a compartir en esta otra sala. Acá vamos agregando, bueno, si ustedes ya leyeron el tema, área de rechazo, esta H sub 0 significa hipótesis nula, y área de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? O sea, cuando yo tengo... Y esto es muy parecido a cuando un par de prácticos atrás ustedes trabajaban con la tabla de Z y se acuerdan que tenían que buscar la probabilidad de hallar un rango de valores por encima de tal o por debajo de tal. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando estábamos en este sector de la campana, en la colita, eso representaba un valor de probabilidad muy bajo, ¿sí? Y por ejemplo, todo este sector que está acá en color rosado, que abarca una alta proporción de la campana, obviamente si toda la campana representa 1 en términos de probabilidad, ¿sí? Esta área que está en color rosado, y aproximadamente me está representando un 95%, o sea, un 0,95. Estas cosas es para ir introduciéndonos un poco en el tema de prueba de hipótesis. Fíjense lo que decíamos acá en el en este primer concepto. La inferencia estadística, y en el caso puntualmente de las pruebas estadísticas, o más puntualmente la prueba de hipótesis, lo que hacemos es comparar. Yo voy a comparar. Entonces vamos a trabajar en las pruebas de hipótesis haciendo comparaciones. Siempre vamos a hacer comparaciones. Por ejemplo, hoy, que vamos a empezar a trabajar con pruebas de hipótesis, fíjense, el tema de hoy corresponde a prueba de hipótesis para una muestra, o para una población. Posteriormente, en el siguiente tema, fíjense, prueba de hipótesis para 2 muestras o 2 poblaciones. Y después cada vez se va complicando más. Entonces, vamos a ver un poquito los pasos que vamos a realizar. En estas pruebas de hipótesis también se las suele denominar como prueba de T, porque trabajamos con la distribución de T, con la tabla de T. Y tiene una serie de pasos. Por un lado tenemos que calcular el valor de T, que eso ustedes ya lo saben cómo calcularlo. Este valor de T que yo calculo, después lo voy a confrontar con un determinado valor de T que lo voy a obtener de la tabla. Y de esa confrontación de ambos valores de T, del T calculado, que lo vamos a llamar así, el que yo calculo, mediante esta fórmula, lo vamos a denominar T calculado, y al que busco en la tabla lo denominamos T de tabla. De esa comparación de esos valores de T, vamos a arribar a las conclusiones, a las conclusiones de
determinar qué probabilidad de ocurrencia tiene ese resultado obtenido o ese resultado observado. ¿Mm? ¿Hay alguna duda hasta acá? Yo tengo dudas sobre el trabajo, profe. Hasta ahora lo que explicó nada. Bueno, sí, ahora vamos viendo lo del trabajo, vamos viendo. Lo del trabajo lo vamos a ir viendo. Yo quiero primero hacer un del tema para después poder empezar a hablar de la resolución de los ejercicios, ¿sí? Que tengan en claro ustedes cómo hacer una prueba de hipótesis. Los pasos a seguir cuando yo quiero realizar una prueba de hipótesis es, por un lado, planteamos una hipótesis de trabajo. Esa hipótesis de trabajo justamente es esa afirmación, esa suposición que realizamos. En este caso estamos trabajando con estos pollos, un ejemplo de pollos parrilleros, donde nos planteamos la hipótesis de que una nueva dieta que estamos evaluando va a producir pollos más pesados al final del periodo de engorde. O si quiero, acá puedo poner, en vez de produce, produciría. Si no quiero ser tan, como les dije hoy, no quiero ser tan jugado, tan arriesgado, pongo produciría. Entonces, esta primera hipótesis que planteamos es como un enunciado, redactamos esa hipótesis, ¿sí? Es la hipótesis de trabajo. Yo en la prueba de hipótesis voy a plantear dos hipótesis diferentes, la de trabajo y las hipótesis estadísticas. Como corresponde, hipótesis estadísticas. Entonces, la primera, la hipótesis de trabajo, es la que se redacta, es esa afirmación que yo redacto en base al experimento que estoy realizando y lo que quiero comprobar, ¿sí? Yo quiero ver el efecto de una nueva dieta, entonces afirmo o supongo que esa nueva dieta produce o produciría pollos más pesados, ¿sí? En tal periodo. En este caso, detallo al final del periodo de engorde, pero bueno, eso va variando de acuerdo al experimento. Y luego voy a plantear las hipótesis estadísticas. Luego planteo las hipótesis estadísticas, que serían estas dos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que se simbolizan de esta manera. Las hipótesis estadísticas siempre se plantean en base a los parámetros poblacionales. En este caso, ¿qué parámetro tengo acá? ¿Qué parámetro es este? La media nueva y la media vieja. ¿Y así se llama? Mu. Mu. ¿Y qué es mu? ¿La media de quién? De la población. De la población. Por eso digo, se plantea en base a parámetros. Acá no pongo el símbolo de media. Es por convención, esto se hace por convención. Se pone el símbolo del parámetro poblacional. En este caso estoy comparando medias, entonces pongo mu. Por más que trabaje con muestras, ¿quién levantó la mano? Sí, Jimena. Bueno, anda, sí, no hay problema. Gracias por avisar. Formulamos las hipótesis, entonces,
en base a parámetros poblacionales. Recuerden, parámetros corresponde a población, estadígrafo corresponde a muestra. Son lo mismo, se calculan de la misma manera, salvo algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo la varianza, pero significan lo mismo. Y fíjense, tenemos una hipótesis nula donde yo planteo una igualdad de parámetros. Sí, digo, la mu de un grupo o de una población es igual a la mu de la otra población, y en la hipótesis alternativa, en H sub 1, yo digo la mu nueva, o de un grupo. Acá ustedes pueden usar el subíndice que quieran. La mu nueva es, en este caso, es mayor que la mu de la otra población. Acá puede ser mayor, puede ser menor o puede ser diferente. Yo en la hipótesis alternativa tengo tres opciones. Voy a tener tres opciones, a ver si tengo por acá. Tenía. No, se ve que está en otra diapositiva. ¿O está más abajo? No. En donde estaban los gráficos me parece que estaba, profe. A ver. Ah, sí, acá, a ver. ¿O no? Acá está. Ahí está. Sí, en algún lado estaba. Bueno, acá está. Fíjense, tengo tres opciones para hipótesis alternativas. ¿Sí, Camila? Si alguien levantó la mano, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? Pues sin querer nomás. Bueno. No hay problema. Acá estamos. Tengo tres opciones entonces de hipótesis alternativa. Tengo una opción de que ambas mu son diferentes. Otra opción donde una mu, en este caso la mu nueva, es mayor que la mu de la otra población con la que estoy comparando. Y en la otra opción donde es menor. ¿Sí? Y eso también me va a determinar la forma en la que yo voy a realizar el gráfico y también cómo voy a buscar el valor de t de tabla. El valor de t en la tabla. Porque en la tabla de t yo voy a tener diferentes columnas para un determinado grado de libertad y para los diferentes niveles de confianza o de alfa, donde también voy a tener diferenciado si es a una cola o a dos colas la prueba que yo estoy realizando. Si yo planteo esta hipótesis alternativa de diferencia entre ambas mu, la prueba de hipótesis se grafica, o sea, cuando hago el gráfico se grafican las dos colitas, y en la tabla de t se busca a dos colas, se busca el valor que corresponde a dos colas. Ahora, si yo planteo la hipótesis alternativa donde una mu es mayor que la otra o viceversa, como en estas dos opciones, se grafica con una colita, correspondiendo obviamente al lado donde yo estoy indicando la mu que va a ser mayor, hacia la izquierda o hacia la derecha, y en la tabla de t se busca el valor de t
a una cola. Eso ya lo vamos a ir viendo también. ¿Sí? Ahora bien, les pregunto. Si yo dije que en la prueba de hipótesis se comparan poblaciones, y acá estamos trabajando con una prueba de hipótesis para una población, ¿con quién comparo esa población con la que yo estoy trabajando? Pregunto a ustedes. Con la mu anterior, ¿Cuál sería la mu anterior? con la misma población, pero el resultado viejo, digamos. No se compara. Porque en realidad estoy trabajando con una muestra, ¿sí? Se usa el término población, ya les dije hoy al principio, porque estamos hablando en terminología estadística y por convención se usa el término población. Pero, ¿con quién comparo a esa mu de mi muestra que yo estoy aplicando el tratamiento? ¿Con quién la comparo? ¿Podría ser con los datos anteriores, profe? ¿De quién? ¿Datos de quién? ¿De De esa las mu? gallinas. O sea, yo tomo, a ver, trato de interpretar lo que me están diciendo. Yo a esa muestra de las gallinas le registro el peso antes de iniciar el experimento y después comparo con el peso final. ¿Eso me quieren decir? Sí, profe. Puede ser con otra Esa es muestra. otra prueba. Esa es otra prueba que la vamos a ver en la clase que viene. Profe, yo digo de comparar, por ejemplo, sacamos el peso promedio de las gallinas de una determinada muestra, después le aplicamos una vacuna, ponerle que nosotros creemos que esa vacuna le va a hacer aumentar de peso, y los resultados de eso los comparamos con lo anterior. Eso justamente corresponde a otra prueba que la vamos a ver en la clase que viene, que se llama prueba para datos pareados. Eso se hace, Matías. No está mal lo que vos me decís, se hace, pero no es en este caso. No es esta la situación. Entonces, ¿con quién puedo comparar a esta muestra? Con su población de origen. Ahí está, ahí me gusta más, con la población de origen, ¿sí? Recuerden nomás que no siempre es posible acceder a toda la población. No siempre es posible acceder a toda la población, entonces, si no puedo acceder a toda la población, yo no puedo tener el verdadero valor del parámetro. Esto ocurre en algunas situaciones, por ejemplo, donde con determinadas líneas genéticas, las líneas genéticas se obtienen mediante muchos cruzamientos, determinadas empresas trabajan de esta manera, son las que proveen los animales, ya sea para producción avícola, para producción porcina, o incluso en determinadas razas donde hay un registro de todos los individuos de esa raza. Entonces ahí sí se puede llegar a asumir que tenemos el valor del verdadero parámetro poblacional porque hay un registro de todos los componentes, todos los miembros de esa población. Entonces, en ese caso, donde yo tengo el valor de mu, de la población, yo puedo trabajar haciendo una prueba de hipótesis para una población. ¿Se entiende? Si yo no tuviese acceso a ese valor de mu para poder comparar a mi muestra que está recibiendo el tratamiento, una opción es lo que dijo hoy Matías, hacer una prueba de hipótesis para datos apareados, pero eso se realiza en determinados casos nomás, no siempre se realiza. O si no, la otra opción es tomar otra muestra de referencia, la popular muestra control o grupo control o grupo testigo que habrán escuchado mencionar más de una vez seguramente.
Pero en ese caso ya es otra la prueba de hipótesis, es la prueba de hipótesis para 2 poblaciones. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con 2 muestras. Es lo que vamos a ver en la clase que viene. Hoy entonces estamos trabajando con la prueba de hipótesis de una población. Eso es importante que entiendan y puedan diferenciar bien, porque de acuerdo al tipo de prueba de hipótesis, es la manera de resolver o de efectuar el cálculo. No es el mismo. Y ustedes tienen que, leyendo la situación, leyendo el enunciado del problema, tienen que saber identificar cuál es esa prueba de hipótesis que se está realizando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, leen un enunciado que dice que se cuenta con el valor estándar o el valor poblacional, tenemos la presunción de que eso es una prueba de hipótesis para una población. No sé si se entiende. Vamos a ver acá con el planteo. Del ejercicio. Vamos viendo los pasos entonces. Dijimos entonces que planteamos la hipótesis de trabajo, donde hacemos esa suposición o esa afirmación. Después planteamos la hipótesis estadística, las hipótesis, perdón, nula y alternativa. En la nula entonces yo estoy comparando la mu nueva. Acá yo, si quiero, también le puedo poner otro símbolo, no hace falta que sea una n, este es el que yo quiero, simplemente es para identificar las diferentes mu. En este caso está con una n, la mu nueva es igual en términos estadísticos, es igual a la mu poblacional. Esta mu 0, mu sub 0 significa la mu poblacional. Y en este caso, la hipótesis alternativa, como yo a la hipótesis de trabajo la formulé diciendo que la nueva dieta produce pollos más pesados, más pesados que ¿quién? Que la media poblacional, que la mu. Entonces mi hipótesis alternativa, acá yo la voy a formular diciendo que la mu nueva es mayor a la mu poblacional, o a la mu estándar, ¿sí? Yo no voy a poner acá que es menor. Aparte, si yo estoy probando un alimento nuevo, yo esperaría que ese alimento produzca una mayor ganancia de peso, no que me produzca pollos más livianos. Ahora, si yo, por ejemplo, no conozco, no tengo certeza de cuál puede ser el resultado, acá podría plantear en la hipótesis alternativa directamente una diferencia de mu, ¿sí? La mu nueva es diferente a la mu poblacional. Eso de acuerdo, esto depende de la situación. La hipótesis alternativa, su formulación depende de la situación en particular. Posteriormente elegimos el nivel de significancia, de eso ya veníamos hablando, que nosotros siempre seleccionamos el nivel de alfa. Lo más usual es trabajar con el nivel de 0,05 o 5%. Acuérdense que estamos hablando en términos de probabilidad, entonces elegimos valores entre 0 y 1. Lo más usual, repito, en nuestro campo disciplinar es trabajar con niveles de alfa de 0,05. ¿Sí? A ver qué más. Después tengo que ver los estadígrafos con los que voy a trabajar. Son datos que yo tengo. Acá en este caso tengo el valor de mu, que es 2,5 kilogramos. La media, esta sería el valor de el peso promedio de mi muestra que recibió el tratamiento, ese alimento nuevo, es de 2,65. El desvío es 0,6, el desvío estándar. Y
el tamaño de la muestra con la que trabajo es de 10. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Calculo el valor de t para esta muestra, ¿sí? Donde aplico la fórmula, la media menos mu, es decir, 2,65 menos 2,5 sobre, a su vez, el desvío sobre la raíz cuadrada de n. Y eso me da un valor de 0,79. 0,79, ¿qué sería? ¿Qué sería ese valor de 0,79? Profe, ¿podría explicar esa parte de la fórmula? ¿Qué es GL? Grados de libertad. GL. Esto es como voy a buscar en la tabla. Esto es como voy a buscar en la tabla. Busco según los grados de libertad y el nivel de alfa. ¿Sí? Y esta es la fórmula para calcular T, que ustedes ya la conocen. ¿Sí? Donde simplemente acuérdense que ustedes necesitan para calcular T, necesitan la media. En este caso, después en las otras pruebas de hipótesis, T se calcula de otra manera. En esta prueba de hipótesis para una población, T la van a calcular de esa manera. La media menos mu, siempre en ese orden. Siempre a la media le restan mu, sobre el desvío, a su vez dividido la raíz cuadrada de n. Y los grados de libertad para este caso, n menos 1. O sea, en este caso serían 9 grados de libertad. ¿Sí? ¿Qué es este valor 0,79? ¿Cómo dijimos que se llama este valor 0,79? ¿Valor de t de tabla? No. Si no es T de tabla, ¿cuál va a ser? Yo lo calculé al valor de T, entonces este es el T calculado. ¿Sí? Este valor 0,79 es mi valor de T calculado. Porque yo lo calculé. El que voy a buscar en la tabla, ese es el valor de T de tabla. Ahora vamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Como siguiente paso, buscar en la tabla de T. O también se puede trabajar con Z, pero dijimos que T hace un mejor ajuste cuando tenemos muestras pequeñas, ¿sí? Entonces, y fíjense ustedes, si la prueba de hipótesis también se denomina prueba de T, eso nos da un indicio que la tabla que más vamos a usar va a ser la tabla de T, ¿sí? Fíjense esta tablita, después yo les paso. Yo no les pasé anteriormente, ¿se acuerdan que yo les había dicho en una clase que tuvimos que les iba a pasar unas tablas de T? Después, como el doctor Sánchez nos dijo que en el parcial iban a trabajar con la tabla que él les dio en el teórico, yo no les pasé el tabla de T para que no se confundan, porque fíjense que esta es un poquito más complicada. Pero ahora después sí le voy a pasar esta tabla. Y acá está la información que yo les decía. Tenemos como primer columna los grados de libertad. Los diferentes grados de libertad. Después, a medida que vamos acá, esta tabla está recortada. A medida que vamos avanzando en grados de libertad, por ahí no van de 1 en 1, sino que van de 2 en 2, después van de 10 en 10. Pero eso porque ya las diferencias entre uno y otro valor de grado de libertad son muy pequeñas, y ustedes elijan el que está más cerca de su grado de libertad, ¿sí? No se compliquen tanto. Y después acá arriba tenemos dos filas que me dicen para una cola o para dos colas, que es lo que yo les decía hoy de acuerdo a la característica de la prueba.
¿Mm? Y tengo que ubicar también el nivel de alfa. Dijimos que estamos trabajando en este caso con un nivel de alfa de 0,05. Entonces, me voy a situar en la columna donde tengo el valor de 0,05 en una cola. ¿Sí? Si yo estuviese trabajando a dos colas con un alfa de 0,05, me situaría en esta columna, ¿vale? Porque coincide 0,05 con las dos colas. ¿Alguna pregunta? Profe, ahí cuando vos trabajas con una cola, sería cuando Sí, vos planteas la hipótesis alternativa que sea mayor o menor o no. exactamente, que sea mayor o menor. ¿Sí? Cuando vos decís Que que es sea- diferente, vas a dos colas, ¿no? exactamente, cuando yo planteo que el tratamiento provoca variaciones, o diferencias, o se observan, porque puede ser simplemente un estudio observacional. Recuérdense que también el investigador puede no intervenir. Es un estudio observacional, donde yo digo, voy a observar diferencias o variaciones, ahí trabajo a dos colas. Entonces me situaría en esta columna, siempre y cuando sea mi alfa sea 0,05. El que la cola sea a la derecha o a la izquierda no tiene mayores diferencias en los valores de t. Acuérdense que esto pasaba lo mismo que con la tabla de z, porque como la distribución es simétrica, el que la cola esté hacia un lado o hacia otro me indica únicamente si está por encima o por debajo de la media. Es decir, si van a haber aumentos o disminuciones. Si acá mi valor de t, mi valor de la media de la muestra hubiese sido, fíjense que acá yo me sitúo, marco la colita, estoy haciendo prueba a una cola, y sombreo la colita hacia la derecha, por encima de la media. ¿Por qué? Porque fíjense que yo estoy esperando que mi resultado sea superior a la media, y además acá yo tengo la certeza de que a la media poblacional, ¿sí? Acá yo sé que mi media muestral de mi muestra tratada es mayor que la mu. Entonces me da un valor de t positivo. Y me voy a situar a este lado. Si yo hubiese tenido acá una media muestral menor que el valor de mu, supongan 2,25, mi valor de t hubiese sido negativo. Simplemente eso me iba a indicar que me sitúo a este lado, a la izquierda de la media. Es simplemente eso. La tabla de t no tiene valores negativos, porque ocurre exactamente lo mismo hacia un lado o hacia el otro de la media. ¿Qué hago con los dos valores de t, el calculado y el t de tabla? Busco entonces el t de tabla, trazo una coordenada entre el valor de 0,05, el valor de alfa para una cola, y bajo hasta los grados de libertad correspondiente, que en este caso es 10 menos 1, n menos 1, 9, me corresponde un valor de t de 1,83. Ese valor de t de tabla, que se denomina también el valor crítico, yo lo sitúo en el límite de la zona entre alfa y la zona de confianza. En el límite entre la zona de alfa y la zona de confianza. ¿Sí? O dicho de otra forma, en el límite del área de rechazo, de hipótesis nula, o de no rechazo o aceptación de la hipótesis nula. Acá en este límite yo sitúo el valor de t de tabla, ¿sí? Que en este caso es 1,83. Y mi valor de t calculado lo voy a ubicar, ¿sí?, de acuerdo a dónde cayó el t de tabla. ¿Sí? Si es menor, numéricamente, si es menor que mi t de tabla, mi t calculado va a ir por debajo, es decir, va a ir a la izquierda. Y si mi t calculado
es mayor que el t de tabla, supongan que acá me hubiese dado, no sé, 2,05, mi t calculado va a venir de este lado. ¿Sí? ¿Se entiende eso de cómo ubico los valores? ¿Qué hago con esos dos valores de t? Valores de t de tabla y de t calculado. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, se entiende. Bien. Una vez que hacemos eso, que situamos, y acá por eso es muy importante que ustedes hagan un gráfico, para que se sitúen en el espacio. Una vez que situamos ambos valores de t, desafiamos la hipótesis nula. Es decir, vamos a ver si aceptamos o no la hipótesis nula. Y esa es otra cuestión también de norma estadística, es que siempre se trabaja sobre la hipótesis nula. Siempre decimos, acepto o rechazo la hipótesis nula, que es la hipótesis de igualdad. De igualdad desde el punto de vista estadístico, ojo, ojo. Entonces siempre trabajo sobre la hipótesis nula. En este caso, ¿cuál sería mi conclusión? ¿Qué les parece acá? Cuando mi t de tabla cae en la zona de no rechazo o en la zona de confianza. Aceptar la hipótesis nula. Aceptamos la hipótesis nula. ¿Y por qué, Matías? Porque no superó el valor de t de tabla. Bien. Y en términos de probabilidades, ¿te animás a decir por qué aceptamos la hipótesis nula en términos de probabilidades? Porque acá únicamente lo que nosotros calculamos es el valor de t. Si ustedes esta misma prueba la realizan con el Infostat, el resultado que les muestra lo hace de forma diferente y directamente les da el valor de probabilidad. Y los trabajos científicos que ustedes van a leer, los van a ver los resultados en términos de probabilidad. Alguien, no solo Matías, alguien se anima a decir en términos de probabilidad cómo armamos nuestra conclusión. O en realidad el resultado, cómo expresamos el resultado en términos de probabilidad. ¿No? Escucha, hay un ruido de fondo. Un ruido blanco. En términos de probabilidad. Que el reemplazo de la comida que vos le diste no modificó de manera estadísticamente el peso final. Viene por ahí, viene por ahí. ¿Sí? En términos estadísticos, la conclusión va a ser que a ver, sí, Nadia. Bueno, el ejemplo que el profe Sánchez nos dio en el PowerPoint, Sí. como conclusión final puso, se acepta la hipótesis nula, en ese caso, Sí. porque la probabilidad de obtener por azar el resultado del experimento supera el valor de significación preestablecido. Ajá. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Para cualquiera va la pregunta. ¿Eso qué significa? Es así. Es tal cual como lo dijo Nadia. En términos de probabilidad, ¿qué significa esto acá? Que la ganancia de Podría ser peso... que tiene, Sí. Habla María si querés. O no sé quién está hablando. Sí, no sé quién está por hablar. no, que podría ser que tiene mayor probabilidad de ocurrir, nada más eso.
Sí, no mayor, sino tiene altas probabilidades de darse por azar. ¿Mm? Entonces decimos que este peso promedio, ¿mm? Obviamente que esto es un valor promedio, el 2,65, esto surgió de los 10 valores observados en los pollos, ¿sí? Eso proviene de las 10 observaciones, acá está, N10, ¿sí? Proviene de un promedio, ¿sí? Decimos que estas observaciones observadas en esta muestra tienen una alta probabilidad de darse por azar, ¿sí? De darse por cuestiones de variabilidad normal, ¿sí? Decimos que las probabilidades son altas y como dijo Nadia hace un ratito, el punto de referencia que yo tomo es el nivel de alfa, ¿sí? Si yo trabajé con un alfa de 0,05 y yo tengo una probabilidad mayor a 0,05 de que esto se dé, de que este resultado se dé, digo que es una probabilidad de que eso se dé por azar, o sea, tiene una alta probabilidad de que esa observación o esos resultados observados, o mejor dicho, que esas diferencias observadas se den por azar. Entonces decimos que las diferencias observadas, y fíjense que yo estoy hablando de diferencias, digo, las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. Así se concluye, se dice, las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. Porque tengan en cuenta, yo siempre voy a observar diferencias. Siempre van a haber, por más pequeñas que sean, van a haber diferencias. La cuestión es discriminar si esas diferencias se deben al azar o se deben al tratamiento aplicado. Eso es lo que me demuestra la prueba de hipótesis. Me determina si las diferencias observadas se deben al azar, a la variabilidad normal, o se deben al tratamiento. Porque si yo observo directamente, yo miraba acá el valor de mu, 2,5, y la media de la muestra, 2,65, digo, sí, hay diferencia. Hay. Me va a venir con cuento a joder con prueba de hipótesis si yo veo que hay diferencias acá. ¿Para qué voy a estar haciendo una prueba de hipótesis? Pero yo no sé si estas diferencias se deben a esa variabilidad normal o se deben al tratamiento aplicado. Y eso es lo que hace la prueba de hipótesis, es decirme si esas diferencias se debieron a ese tratamiento o si se debieron al azar. Y en términos... Sí. Disculpe, ahí le interrumpo. ¿Y eso cómo hacemos esa diferencia de saber si se hizo al azar, si fue... Justamente acá. O sea, justamente acá con el gráfico. Si tu valor de T calculado cae dentro de la zona de confianza, por eso estaba este otro gráfico acá. Si tu valor de T calculado cae dentro del área de no rechazo, vos, como dice, área de no rechazo quiere decir que estás aceptando la hipótesis nula y decís que las dos mu son iguales. Estadísticamente no son diferentes. O dicho de otra forma, las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. ¿Por qué? Porque tienen una alta probabilidad de darse por azar. Por eso. Tienen una alta probabilidad de darse por azar. En cambio, en el caso de que mi T calculado haya sido mayor que el T de tabla y haya caído por fuera de la zona de confianza, a mí por ahí me gusta más usar, en vez de decir si el T calculado es mayor o menor que el T de tabla, a mí me gusta más usar el término que el T calculado cae dentro de la zona de confianza o fuera de la zona de confianza. Profe, ¿y la zona de confianza siempre va a ser el lado donde está la colita, sería? En ese caso... La colita es la zona de rechazo. Ah, la colita es la zona de rechazo. Okay. La zona de rechazo. Que el tamaño de la colita de esa zona de rechazo la seleccionamos nosotros, ¿sí?
En este caso, seleccionamos un nivel de alfa de 0,05 o 5%. ¿Mm? Supongamos que mi T calculado es mayor que el T de tabla, es decir, que va a caer en la zona de rechazo o en la zona de alfa. En ese caso decimos que la probabilidad de que estas diferencias observadas se dé por azar es muy baja, ¿eh? Es menor a 0,05, por lo tanto, nosotros intuimos de que esas diferencias observadas no se deben al azar, se deben a alguna causa ajena, en este caso sería el tratamiento. Y ahí sí decimos que rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, acuérdense, yo les digo, siempre trabajamos sobre la nula, rechazamos la nula, por lo tanto, por descarte nos quedamos con la alternativa. Y decimos que las diferencias observadas son estadísticamente significativas, ¿sí? Se deben al tratamiento aplicado. Ojo, esto nosotros podemos afirmar siempre y cuando las condiciones del experimento sean similares a las condiciones donde se encuentre la población original. O cuando esté comparando dos poblaciones diferentes, esas dos poblaciones, o sea, dos poblaciones distintas, tienen que ser poblaciones con individuos similares, bajo las mismas condiciones de alojamiento, de ambiente, etcétera, donde en lo posible la única fuente de variación sea el tratamiento. Porque yo tengo que saber cuál es la fuente de variación. Acá, por ejemplo, si yo estoy rechazando la hipótesis nula y yo tengo múltiples causas que puedan hacer que esto esté haciendo que el peso varíe, yo no sé si en realidad varió por el tratamiento o fue por otra causa también que yo no estoy controlando, ¿no? Eso se refiere a las características del experimento donde yo tengo que tener todas las condiciones controladas, ¿sí? Eso ya es otra cuestión. Pero volviendo al tema acá, en términos de probabilidad, entonces, cuando nuestro valor de T calculado se sitúa en la zona de confianza, decimos que la probabilidad de que esas observaciones se den por azar, es muy alta, o como dijo Nadia, son mayores al nivel de rechazo. Decimos que esa probabilidad son muy alta para que se den por azar. O sea, lo más probable es que eso se da por azar, porque están dentro de lo considerado una distribución normal. En cambio, cuando mi valor de T calculado cae en la zona de rechazo o en la zona de alfa, decimos que la probabilidad de que esas diferencias observadas se den por azar es muy baja. Si acá a mí me aparece un individuo que pesa 5 kilos, y yo no voy a decir que eso se debe a la variación normal, se debe a otra causa. Obviamente también 5 kilos ya es muy extremo, pero ¿se debe a alguna otra causa? No se debe a Gracias, profe. Ahí respondió mi pregunta. Muchas gracias. Le entendí claro. Bueno. ¿Alguna pregunta? Acá ya estamos llegando al tiempo límite. ¿Alguna preguntita con respecto a esto? Profe, el valor Sí. de alfa siempre es Sí, Andrea. 0,5. Es lo más usual. Es lo más usual. No siempre, eso lo seleccionamos nosotros. Lo más usual en nuestra disciplina es 0,05. Pero no siempre es así. Ok, gracias. Profe, Sí, Matías. entonces aceptaríamos la hipótesis nula porque el valor de T calculado cae adentro del intervalo de confianza, del rango de confianza, digamos. Ajá. Y en términos de probabilidad, ¿qué decimos? Esa era mi duda. Y bueno, pero ¿qué pasa con la probabilidad? No se vayan todavía, ¿eh? Se están abandonando el... Que si funciona uno, o sea, si no funciona la nula, ¿va a ser alternativa, profe, o no? Sí,
Pero lo que yo no quiero es que ustedes lo hagan mecánicamente, que memoricen mecánicamente. Por eso les estoy hablando, les va a costar un poco más, pero van a entender. Yo quiero que ustedes entiendan, por eso les jorobo con el tema de términos de probabilidad. Si mi T calculado cae dentro de la zona de confianza, decimos que las diferencias observadas, esas diferencias observadas entre ambos grupos, son muy altas y eso se debe, lo más probable es que se deba al azar. Son altas como para darse por azar. Ese es el razonamiento que quiero que hagan. Y si mi T calculado cae por debajo, cae por fuera de la zona de confianza, cae en la zona de rechazo, en la zona de alfa, o es mayor a T de tabla, decimos que las probabilidades de que esas observaciones se den por azar son muy bajas. Ese es el razonamiento que quiero que realicen, ¿no? No de si cae acá tal cosa o si cae afuera tal cosa. Sí, está bien, es así, pero es muy resumido. ¿Se entiende? Sí, profe, está bien, sí. Vamos a Profe, hacer... Sí, María Victoria. ¿por qué en el teórico decía que alfa podría tener el valor de 5 y después de 1%? Porque nosotros seleccionamos a María Victoria. Eso es arbitrario, de acuerdo al investigador. Selecciona 0,05, 0,01, 0,1. Eso depende de ¿Pero eso nos van a cómo... dar en los ejercicios o tenemos que elegir Sí. nosotros? No, eso se les va a indicar. Se les da. No se Muchas preocupen. gracias, profe. De nada, eso es arbitrario, eso depende del investigador. Repito, lo más usual es 0,05. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, volvemos a las 13 más o menos. Sí, Agustín. ¿Va a poder explicar lo del práctico? Sí, por eso volvemos ahora a las 13. Dale, gracias. ¿Sí? Ahí vamos a aplicar, no vamos a resolver, no voy a resolver con ustedes. Vamos a hacer alguna aplicación de cómo se debería resolver, porque si no, no van a aprender. Pero bueno, vayan a almorzar, no anden por ahí sin barbijo y volvemos a las 13. ¿Les parece? Dale, Bueno, profe, profe. así quedamos. Vale, los espero. Dale, muchas gracias. Listo. ¿Y nuestro equipito Chao. cómo anda? Vamos, el rojo.